Vivimos en un mundo donde el dinero rige casi todos los aspectos de nuestra vida. Desde lo que comemos hasta dónde vivimos, qué experiencias podemos disfrutar y cuánta tranquilidad sentimos al enfrentar el futuro, todo está influenciado por nuestra relación con el dinero. Sin embargo, a pesar de su importancia, la mayoría de las personas no ha sido educada para manejarlo correctamente. Se nos enseña a trabajar por dinero, pero no a hacer que el dinero trabaje para nosotros. La buena noticia es que el sistema financiero no es un misterio impenetrable. Existen códigos, estrategias y principios que pueden ayudarte a tomar el control de tu economía y acelerar tu camino hacia la libertad financiera. En este audiolibro, te enseñaré cómo hackear tus finanzas, optimizando la forma en que ganas, ahorras e inviertes, para que puedas alcanzar una vida de estabilidad y abundancia económica. ¿Qué significa hackear tus finanzas? El término hackear proviene del mundo de la tecnología y la informática. Se refiere a encontrar atajos, trucos y estrategias poco convencionales para obtener un mejor resultado con menos esfuerzo. Aplicado a las finanzas, hackear significa usar la inteligencia financiera para maximizar cada dólar que ganas, gastas e inviertes. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligentemente. Piensa en esto. Hay personas que trabajan 60 horas a la semana y apenas sobreviven, mientras que otras trabajan la mitad y generan riqueza en piloto automático. ¿Cuál es la diferencia? Las reglas que aplican al dinero. Y aquí es donde entra en juego este audiolibro. ¿Por qué la mayoría de las personas fracasa en la gestión de su dinero? Si el dinero es tan crucial, ¿por qué la mayoría de la gente lo maneja mal? Hay 3 razones principales. Falta de educación financiera. Desde pequeños, aprendemos muchas cosas en la escuela, pero rara vez nos enseñan sobre finanzas personales. No sabemos cómo funciona el dinero, cómo hacer que crezca o cómo evitar caer en trampas financieras. Hábitos financieros dañinos. Muchas personas gastan sin control, dependen del crédito para vivir y nunca desarrollan la disciplina del ahorro y la inversión. Estas conductas las mantienen atrapadas en un ciclo de escasez y endeudamiento. Mentalidad equivocada sobre la riqueza. Existen muchas creencias negativas sobre el dinero es malo, los ricos son egoístas, solo los afortunados prosperan. Estos pensamientos limitantes impiden que las personas adopten hábitos financieros inteligentes y acumulen riqueza. Los 3 pilares del dinero: ganar, ahorrar, invertir. Para hackear tus finanzas, necesitas enfocarte en 3 áreas clave. Hackea tus ingresos, gana más dinero. La primera clave para mejorar tu economía es aumentar tus ingresos. Cuanto más dinero generes, más oportunidades tendrás de ahorrar e invertir. Aquí aprenderás estrategias para ganar más, desde aumentar tu salario hasta generar múltiples fuentes de ingreso. Hackea tus gastos, ahorra con inteligencia. No se trata de vivir con restricciones extremas, sino de gastar de manera estratégica. Aprenderás cómo reducir tus gastos sin sacrificar calidad de vida y cómo eliminar deudas de forma efectiva. Hackea tus inversiones. Haz crecer tu dinero. Ahorrar es importante, pero invertir es lo que realmente multiplica tu riqueza. Aprenderás cómo hacer que tu dinero trabaje para ti mediante inversiones inteligentes y sostenibles. Este audiolibro no es teoría, es acción. No estamos aquí para hablar de conceptos abstractos. Este audiolibro está diseñado para que tomes acción inmediata. Cada capítulo te dará estrategias prácticas que puedes aplicar en tu vida desde hoy mismo. Aquí no hay secretos mágicos ni recetas milagrosas. Hay principios probados que, cuando se aplican correctamente, pueden cambiar tu situación financiera para siempre. Si alguna vez has sentido que el dinero se te escapa de las manos, que trabajas demasiado para ganar muy poco o que no sabes por dónde empezar a construir riqueza, este audiolibro es para ti. Ahora es momento de empezar. ¿Estás listo para hackear tu dinero y transformar tu vida financiera? Capítulo 1. El código del dinero. ¿Cómo piensan los ricos? El dinero no es solo una herramienta económica, es un reflejo de la mentalidad con la que lo manejamos. La razón por la que algunas personas acumulan riqueza mientras otras luchan mes a mes no está únicamente en cuánto ganan, sino en cómo piensan sobre el dinero y qué decisiones toman con respecto a él. Si queremos transformar nuestra realidad financiera,
lo primero que debemos hacer es cambiar nuestra manera de percibir el dinero. La riqueza no es cuestión de suerte ni de privilegios, sino de hábitos, conocimientos y estrategias. La diferencia fundamental entre las personas que construyen grandes fortunas y aquellas que viven en escasez radica en la forma en la que entienden y usan el dinero. ¿Cómo piensan los ricos? Las personas con mentalidad de riqueza ven el dinero como una herramienta que les permite generar más dinero. No lo ven como algo que simplemente deben gastar hasta que se acabe, sino como un medio para adquirir activos, generar ingresos pasivos y asegurar su futuro financiero. Por otro lado, las personas con mentalidad de escasez ven el dinero como un recurso limitado. Creen que su única función es cubrir necesidades básicas y que solo puede obtenerse a través del trabajo arduo y constante. En lugar de buscar formas de hacer que su dinero trabaje para ellos, se enfocan únicamente en ganar y gastar, sin una estrategia clara para el crecimiento financiero. Un ejemplo claro de esta diferencia se observa en la forma en la que utilizan sus ingresos. Alguien con mentalidad de riqueza, al recibir dinero, piensa en cómo puede invertirlo para generar más ingresos en el futuro. En cambio, alguien con mentalidad de escasez prioriza los gastos inmediatos y deja el ahorro o la inversión como una opción secundaria, cuando sobra dinero, lo cual rara vez ocurre. Ingresos activos versus ingresos pasivos. Uno de los errores más comunes que cometen muchas personas es depender únicamente de los ingresos activos, es decir, aquellos que requieren su tiempo y esfuerzo constante para generar dinero. Esto incluye los salarios, los pagos por trabajos por cuenta propia y cualquier otro ingreso que dependa directamente del trabajo realizado. El problema con esta estrategia es que el tiempo es limitado. Si el único método para ganar dinero es a través del trabajo activo, las posibilidades de crecimiento financiero también estarán limitadas. En cambio, quienes entienden cómo funciona el dinero buscan generar ingresos pasivos, que son aquellos que se obtienen sin necesidad de estar presente constantemente. Los ingresos pasivos pueden venir de diversas fuentes, como inversiones en bienes raíces, dividendos de acciones, regalías de libros o cursos, e incluso negocios automatizados que generan dinero con poca intervención diaria. La clave para la libertad financiera no está en trabajar más horas, sino en encontrar formas de generar ingresos sin depender completamente del tiempo y el esfuerzo personal. Los ricos comprenden que cada dólar que ganan tiene el potencial de generar más dinero si se usa de manera inteligente. En lugar de gastarlo en bienes de consumo inmediato, lo reinvierten en activos que les generen ingresos futuros. Este es el principio fundamental que separa a quienes construyen riqueza de quienes viven en un ciclo constante de escasez. Reprogramar la mentalidad financiera. Muchas de nuestras creencias sobre el dinero vienen de la infancia y del entorno en el que crecimos. Si fuimos educados en un ambiente donde se veía al dinero como algo difícil de conseguir o donde la riqueza era vista con desconfianza, es probable que esas ideas sigan influyendo en nuestra forma de administrar las finanzas. Para cambiar nuestra situación económica, primero debemos cambiar nuestras creencias. Si creemos que el dinero es escaso y difícil de conseguir, actuaremos en consecuencia, tomando decisiones basadas en el miedo y la limitación. Por el contrario, si adoptamos la creencia de que el dinero es abundante y que podemos aprender a manejarlo de manera eficiente, nuestras acciones se alinearán con ese pensamiento. Un ejercicio útil es analizar las creencias que tenemos sobre el dinero y reemplazar aquellas que nos limitan. Si en el pasado escuchamos frases como el dinero no crece en los árboles o solo los ricos pueden invertir, debemos reemplazarlas por afirmaciones que nos empoderen, como el dinero es una herramienta que puedo aprender a manejar o la inversión es accesible para cualquiera que se eduque financieramente. Rodéate de personas con mentalidad financiera positiva. El entorno en el que nos movemos influye directamente en nuestra mentalidad y en las decisiones que tomamos. Si pasamos la mayor parte del tiempo con personas que tienen una visión negativa del dinero, es probable que adoptemos esas mismas ideas sin darnos cuenta. Por el contrario, si buscamos rodearnos de personas que ya han alcanzado el éxito financiero o que tienen una mentalidad de crecimiento, aprenderemos de sus hábitos y estrategias. Esto no significa que debamos alejarnos de nuestras relaciones actuales, pero sí que es importante exponernos a nuevas ideas y formas de pensar. Una manera efectiva de hacerlo es a través de libros, audiolibros,
podcasts y comunidades en línea enfocadas en educación financiera. Cuanto más nos rodeemos de información que refuerce una mentalidad de riqueza, más fácil será cambiar nuestros propios patrones de pensamiento. El lenguaje del dinero y la educación financiera. Para hackear el dinero, es fundamental aprender cómo funciona. Muchas personas no logran mejorar su situación financiera porque simplemente no entienden los principios básicos del dinero. No se trata de conocimientos avanzados ni de ser un experto en economía, sino de comprender conceptos clave como activos y pasivos, ahorro, inversión y generación de ingresos. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en nuestro bolsillo, mientras que un pasivo es algo que lo saca. La mayoría de las personas se enfocan en adquirir pasivos, como automóviles costosos o bienes de consumo, en lugar de activos que generen ingresos. Los ricos, en cambio, priorizan la adquisición de activos que trabajen para ellos. También es importante aprender sobre las diferentes opciones de inversión disponibles. Muchas personas evitan invertir porque creen que es demasiado complicado o arriesgado, pero la realidad es que con la educación adecuada, cualquiera puede hacerlo de manera segura y estratégica. Pensar como inversionista, no como empleado. Si queremos lograr la independencia financiera, debemos cambiar nuestra forma de ver el dinero. En lugar de pensar solo en cómo ganar más a través del trabajo, debemos preguntarnos cómo hacer que el dinero que ya ganamos trabaje para nosotros. Esto significa adoptar la mentalidad de un inversionista. En lugar de ver el dinero como algo que se gasta, hay que verlo como una semilla que puede crecer si se siembra en el lugar correcto. Cada decisión financiera debe tomarse con la intención de generar más riqueza en el futuro. Las personas que alcanzan la libertad financiera no lo hacen porque trabajan más horas que los demás, sino porque han aprendido a utilizar el dinero de manera inteligente. Han entendido que la clave no es cuánto ganan, sino cómo administran y multiplican ese dinero. Capítulo 2. Hackea tu salario. Estrategias para ganar más sin trabajar más. El problema de depender únicamente de un salario fijo es que existe un límite claro a cuánto podemos ganar. No importa qué tan duro trabajemos, la mayoría de los empleos tradicionales tienen un techo salarial que es difícil de superar. Sin embargo, existen estrategias para aumentar los ingresos sin necesidad de trabajar más horas ni asumir más responsabilidades de las que ya tenemos. Este capítulo se centra en cómo podemos maximizar el dinero que recibimos por nuestro trabajo sin desgastarnos en el proceso. Para lograrlo, es fundamental entender cómo funciona el mercado laboral, cómo negociar un mejor salario y cómo encontrar oportunidades adicionales dentro de nuestra propia profesión. La diferencia entre un empleado común y un empleado valioso. No todas las personas ganan lo mismo, aunque ocupen un puesto similar en la misma empresa. La razón es simple. El mercado laboral no paga por el tiempo, sino por el valor que cada persona aporta. Un trabajador promedio realiza sus tareas según lo que se le pide, mientras que un trabajador valioso identifica oportunidades, resuelve problemas y aporta ideas que benefician a la empresa. Si queremos aumentar nuestro salario sin aumentar nuestra carga de trabajo, la clave está en convertirnos en empleados estratégicos. Esto significa aprender a generar un mayor impacto con el mismo tiempo y esfuerzo. Pasos para ser un empleado estratégico. Identifica los problemas clave de tu empresa. Cada compañía tiene necesidades urgentes que resolver. Si logras detectar qué problemas afectan la productividad o las ganancias y propones soluciones efectivas, tu valor dentro de la empresa aumentará significativamente. Desarrolla habilidades de alto impacto. Las habilidades más valoradas en el mercado laboral incluyen la negociación, la resolución de problemas, el liderazgo y el pensamiento estratégico. No es necesario ser un experto en todas ellas, pero dominar una o dos puede marcar la diferencia. Hazte visible ante las personas correctas. Muchas personas trabajan duro, pero nadie se da cuenta de ello. Si deseas un aumento de salario o una promoción, es importante que los líderes de la empresa reconozcan tu valor. Puedes hacerlo presentando ideas en reuniones, compartiendo soluciones con tus superiores o colaborando en proyectos importantes. Piensa como dueño, no como empleado. En lugar de limitarte a cumplir órdenes, piensa en cómo mejorar los procesos, reducir costos o aumentar ingresos. Cuando aportas valor de esta manera, te conviertes en alguien indispensable para la empresa.
La clave está en la negociación salarial. Uno de los errores más grandes que cometen los empleados es no negociar su salario. La mayoría acepta la primera oferta que recibe y nunca cuestiona si está siendo pagado de manera justa. Sin embargo, en muchas empresas hay margen para aumentos salariales, pero estos solo se conceden a quienes los solicitan de manera inteligente. ¿Cómo negociar un aumento de sueldo? Investiga el salario promedio en tu sector. Antes de pedir un aumento, debes saber cuánto ganan otras personas en puestos similares dentro de tu industria. Herramientas como Glassdoor, LinkedIn Salary o redes de contacto profesional pueden darte una referencia. Prepara un argumento sólido. No basta con decir que quieres ganar más dinero. Debes demostrar con hechos por qué mereces un aumento. ¿Has mejorado la productividad? ¿Has generado más ingresos para la empresa? ¿Has asumido nuevas responsabilidades? Cuanto más sólido sea tu caso, más probabilidades tendrás de obtener un sí. Elige el momento adecuado. Pedir un aumento cuando la empresa está pasando por dificultades financieras no es una buena estrategia. En cambio, si has logrado un resultado importante recientemente o si la compañía ha tenido un buen desempeño, es el momento perfecto para hacer tu solicitud. No aceptes la primera oferta sin analizarla. Si tu jefe te ofrece un aumento menor al que esperabas, no tengas miedo de negociar. Agradece la oferta, pero explica por qué crees que mereces más. Muchas veces, las empresas están dispuestas a mejorar su oferta si perciben que tienes confianza en tu valor. Crea ingresos adicionales dentro de tu empleo. Aumentar el salario no es la única forma de ganar más dinero dentro de tu trabajo actual. Muchas empresas ofrecen oportunidades adicionales que pocos empleados aprovechan. Oportunidades dentro del empleo. Bonos y comisiones. Algunas compañías tienen programas de incentivos por productividad. Si tu empresa ofrece comisiones por ventas, bonos por desempeño o recompensas por alcanzar ciertos objetivos, aprovéchalos al máximo. Proyectos independientes dentro de la empresa. En algunas organizaciones, es posible asumir proyectos especiales por los cuales se paga un extra. Pregunta si existen oportunidades para desarrollar nuevas ideas o liderar iniciativas específicas. Capacitación patrocinada. Algunas empresas cubren el costo de cursos y certificaciones que pueden aumentar tu valor en el mercado laboral. Si tu empresa tiene este beneficio, úsalo para mejorar tus habilidades y aumentar tus oportunidades de crecimiento. Ascensos internos. En lugar de buscar un trabajo mejor en otra empresa, investiga si hay oportunidades para ascender dentro de tu compañía actual. Muchas veces, un ascenso interno es más accesible que encontrar un empleo nuevo con un salario más alto. Si tu trabajo no tiene más oportunidades, crea nuevas fuentes de ingreso. A pesar de aplicar todas las estrategias anteriores, hay casos en los que un empleo simplemente no ofrece la posibilidad de crecer financieramente. Si este es tu caso, en lugar de conformarte, considera desarrollar fuentes de ingresos adicionales fuera de tu empleo. Algunas opciones incluyen freelance y consultoría. Si tienes habilidades valiosas, puedes ofrecer tus servicios de manera independiente en plataformas como Upwork, Fiverr o a través de tu propia red de contactos. Negocios digitales. Puedes crear un negocio en línea, vender productos digitales, ofrecer asesorías o generar ingresos pasivos a través de blogs, YouTube o cursos en línea. Inversiones. En lugar de depender únicamente de tu salario, destina una parte de tus ingresos a inversiones que generen retornos a largo plazo. Emprendimientos paralelos. Un pequeño negocio que inicies en tu tiempo libre puede convertirse en una fuente de ingresos estable en el futuro. Conclusión. Ganar más dinero no significa necesariamente trabajar más horas. La clave está en entender cómo funciona el mercado laboral, negociar de manera inteligente y aprovechar oportunidades adicionales dentro de nuestra propia profesión. Si el empleo actual no ofrece suficiente crecimiento financiero, es importante considerar fuentes de ingresos externas. La meta no es solo aumentar el salario, sino aprender a generar dinero de manera estratégica. En el próximo capítulo, exploraremos cómo reducir drásticamente los gastos sin sacrificar calidad de vida, permitiéndonos ahorrar más dinero y destinarlo a inversiones que aceleren nuestra libertad financiera. Capítulo 3. Hackea el dinero online. Fuentes de ingreso digitales.
El Internet ha revolucionado la forma en que ganamos dinero. Antes, la única opción para generar ingresos era a través de un empleo tradicional o un negocio físico. Hoy, cualquier persona con acceso a una computadora o un teléfono inteligente puede construir fuentes de ingreso digital desde cualquier parte del mundo. Este capítulo explora las mejores maneras de ganar dinero en línea, desde trabajos freelance hasta ingresos pasivos, sin necesidad de una gran inversión inicial. El auge de la economía digital. Cada vez más personas generan ingresos sin depender de un empleo convencional. La economía digital ha creado oportunidades ilimitadas, permitiendo que cualquiera pueda ofrecer sus habilidades, vender productos o monetizar su conocimiento en línea. Algunas de las razones por las que el dinero online ha crecido tanto incluyen: acceso global. Internet permite vender servicios y productos a cualquier persona en el mundo. Bajos costos iniciales. Muchas plataformas permiten comenzar sin inversión o con costos mínimos. Automatización. Existen sistemas que generan ingresos sin necesidad de trabajar constantemente en ellos. Flexibilidad. Es posible ganar dinero en línea sin renunciar a un empleo actual. A continuación, exploraremos las formas más efectivas de generar ingresos digitales. 1. Trabajos freelance. Vender tus habilidades sin depender de un empleo. El trabajo freelance es una de las formas más rápidas de ganar dinero en línea. Consiste en ofrecer servicios de manera independiente en plataformas como Upwork, Fiverr, Freelancer o Workana. Algunos de los trabajos más demandados incluyen: redacción y creación de contenido, blogs, artículos, copies publicitarios. Diseño gráfico y edición de video, logos, ilustraciones, miniaturas para YouTube. Programación y desarrollo web, creación de sitios web, aplicaciones, software. Marketing digital y redes sociales, manejo de anuncios, estrategias de contenido. Asesoría y consultoría, finanzas, coaching, negocios, fitness. ¿Cómo destacar en plataformas freelance? Crea un perfil profesional atractivo con ejemplos de tu trabajo y testimonios de clientes. Ofrece precios competitivos al inicio para ganar experiencia y obtener buenas reseñas. Especialízate en un nicho en lugar de ofrecer servicios generales. Aprende a negociar y venderte bien para conseguir clientes recurrentes. El freelancing permite generar ingresos desde el primer mes, pero no es completamente pasivo. Requiere tiempo y dedicación, aunque con el tiempo es posible automatizar algunos procesos y delegar tareas. 2. E-commerce. Vender productos físicos o digitales sin una tienda física. El comercio electrónico ha crecido enormemente, permitiendo a las personas vender productos sin necesidad de un local físico. Opciones de e-commerce. Dropshipping. Consiste en vender productos sin necesidad de tener inventario. Se trabaja con proveedores que envían los productos directamente al cliente. Plataformas como Shopify facilitan el proceso. Amazon FBA. Permite vender productos a través de Amazon sin encargarse del almacenamiento ni del envío. Amazon maneja la logística a cambio de una comisión. Venta de productos digitales, cursos en línea, libros electrónicos, plantillas y otros recursos digitales generan ingresos sin costos de producción físicos. Impresión bajo demanda. Se venden camisetas, tazas, pósters y otros artículos personalizados sin necesidad de almacenar inventario. Empresas como Primeful manejan la producción y el envío. El e-commerce puede ser altamente rentable, pero requiere estrategias de marketing digital para atraer clientes y generar ventas constantes. 3. Monetización de contenido. Ganar dinero con redes sociales y plataformas digitales. Muchas personas han convertido la creación de contenido en su principal fuente de ingresos. Las redes sociales y plataformas digitales permiten monetizar audiencias a través de varias estrategias. Formas de monetizar contenido. YouTube. Se gana dinero con anuncios, membresías y patrocinios. TikTok. Programas de monetización y colaboraciones con marcas. Blogs y sitios web. Publicidad, marketing de afiliados y contenido patrocinado. Podcast. Publicidad, membresías y venta de productos propios. Para tener éxito en la creación de contenido es fundamental generar valor, atraer una audiencia y diversificar fuentes de ingresos. 4. Marketing de afiliados.
Ganar comisiones sin vender directamente. El marketing de afiliados consiste en promocionar productos o servicios y recibir una comisión por cada venta realizada a través de un enlace especial. Plataformas como Amazon Afiliados, Hotmart, ClickBank y programas de afiliados de empresas permiten generar ingresos sin necesidad de crear productos propios. Para tener éxito en el marketing de afiliados, es recomendable elegir productos de calidad que realmente aporten valor a la audiencia. Crear contenido útil en blogs, redes sociales o YouTube. Utilizar estrategias de SEO y tráfico pagado para aumentar las conversiones. El marketing de afiliados es una de las mejores formas de generar ingresos pasivos, ya que una vez creado el contenido, las ventas pueden ocurrir de manera automática. 5. Crear y vender cursos en línea. La educación digital es una industria en crecimiento. Si tienes conocimientos valiosos, puedes empaquetarlos en un curso y venderlo en plataformas como Udemy o Hotmart. Los cursos en línea permiten generar ingresos pasivos, ya que se venden de manera automatizada. Para lograrlo, es clave elegir un tema con demanda, finanzas, idiomas, habilidades digitales, fitness. Grabar contenido de calidad con videos, guías y ejercicios prácticos. Promocionar el curso con marketing digital, redes sociales, anuncios, email marketing. Una vez que el curso está creado y bien posicionado, puede generar ingresos por años sin necesidad de actualizarlo constantemente. ¿Cómo elegir la mejor fuente de ingresos digitales? Para decidir qué estrategia seguir, es importante considerar habilidades y conocimientos actuales. Aprovechar lo que ya sabes facilita el inicio. Tiempo disponible. Algunas opciones requieren más tiempo que otras. Freelance versus marketing de afiliados. Nivel de inversión inicial. Algunas formas de ingresos digitales requieren capital, otras no. Interés y pasión. Es más fácil sostener un negocio digital si realmente te gusta el tema. Conclusión. El dinero online ofrece oportunidades ilimitadas para generar ingresos sin depender de un empleo tradicional. Ya sea ofreciendo servicios freelance, vendiendo productos, creando contenido o aprovechando el marketing de afiliados, cualquier persona con acceso a Internet puede comenzar a construir fuentes de ingreso digital. En el próximo capítulo, exploraremos cómo desarrollar negocios paralelos sin renunciar al empleo actual, permitiendo aumentar los ingresos de forma progresiva hasta alcanzar la libertad financiera. Capítulo 4. El poder de los negocios paralelos. Multiplica tu dinero sin renunciar. Uno de los errores más comunes en la búsqueda de libertad financiera es depender de una única fuente de ingresos. La mayoría de las personas confía únicamente en su salario, lo que las deja vulnerables ante crisis económicas, despidos o cualquier imprevisto. Los ricos, en cambio, diversifican sus ingresos a través de múltiples negocios y activos que generan dinero de manera simultánea. En este capítulo, exploraremos cómo iniciar un negocio paralelo sin renunciar a tu empleo actual, aprovechando el tiempo libre y la automatización para generar ingresos adicionales. ¿Por qué necesitas un negocio paralelo? Tener una sola fuente de ingresos es como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. Si algo sale mal, las consecuencias pueden ser devastadoras. Un negocio paralelo ofrece múltiples beneficios. Seguridad financiera. Un ingreso adicional reduce la dependencia de un solo sueldo. Aceleración del ahorro e inversión. Con más dinero disponible, puedes aumentar tu capital más rápido. Desarrollo de nuevas habilidades. Emprender te obliga a aprender sobre ventas, marketing y gestión. Oportunidad de independencia. Si el negocio crece lo suficiente, puede convertirse en tu fuente principal de ingresos. La clave para un negocio paralelo exitoso es encontrar un modelo que se adapte a tu estilo de vida y que no interfiera con tu empleo actual. Tipos de negocios paralelos. No todos los negocios requieren grandes inversiones o disponibilidad de tiempo completa. Aquí te mostramos algunas opciones accesibles para empezar mientras trabajas en tu empleo actual. 1. Negocios de servicios digitales. Si tienes habilidades en áreas como diseño gráfico, redacción, programación, edición de video o marketing digital, puedes ofrecer tus servicios en línea a través de plataformas como Upwork, Fiverr o Workana. Ventajas. No necesitas inversión inicial.
Puedes trabajar en proyectos por encargo según tu disponibilidad. Existen muchas oportunidades en el mercado digital. ¿Cómo empezar? Identifica qué habilidades puedes ofrecer. Crea un portafolio con ejemplos de tu trabajo. Publica tus servicios en plataformas freelance y redes sociales. 2. Venta de productos físicos o digitales. Si prefieres un modelo más escalable, puedes vender productos físicos o digitales sin necesidad de manejar inventario. Opciones populares incluyen dropshipping, vender productos sin almacenarlos. Los proveedores los envían directamente al cliente. Impresión bajo demanda, camisetas, tazas y accesorios personalizados sin inventario. Productos digitales, ebooks, plantillas, cursos y software descargable. Ventajas. Se puede automatizar con plataformas como Shopify o Gumroad. Escalabilidad. No estás limitado por el tiempo como en un negocio de servicios. 3. Creación de contenido y monetización. Si disfrutas compartir conocimientos, puedes crear contenido en YouTube, TikTok, Instagram o un blog y monetizarlo a través de publicidad, afiliados o patrocinios. Formas de ganar dinero con contenido. Publicidad en YouTube o Google AdSense. Patrocinios con marcas. Venta de productos propios o de afiliados. Ventajas. Puede convertirse en una fuente de ingresos pasivos con el tiempo. Bajo costo de entrada. Solo necesitas un teléfono o computadora. 4. Ingresos pasivos con afiliados o inversiones. Si prefieres una estrategia más automatizada, puedes generar ingresos con marketing de afiliados, recomendar productos y ganar comisiones por cada venta. Inversiones en dividendos, acciones que pagan ganancias periódicas. Bienes raíces, alquilar propiedades o invertir en plataformas como Airbnb. Estos modelos requieren menos tiempo activo, pero demandan paciencia y estrategia para generar ingresos sostenibles. ¿Cómo iniciar sin descuidar tu empleo? Uno de los mayores desafíos de un negocio paralelo es encontrar tiempo para trabajarlo sin afectar tu rendimiento laboral. Aquí algunas estrategias para equilibrar ambas actividades. Define un horario fijo, dedica al menos 1 a 2 horas diarias o los fines de semana para trabajar en tu negocio. Automatiza procesos, usa herramientas de programación de contenido, bots de atención al cliente y sistemas de venta automática. Empieza con tareas pequeñas, no intentes hacerlo todo a la vez. Comienza con proyectos pequeños que no demanden mucho tiempo. Usa el capital de tu empleo para invertir. No gastes todas tus ganancias extra. Reinvierte en mejorar tu negocio. Errores comunes al iniciar un negocio paralelo. Muchos emprendedores fallan porque cometen errores evitables. Aquí algunos de los más frecuentes. Elegir un negocio solo por moda y no por estrategia. No validar la idea antes de invertir dinero. No separar finanzas personales de las del negocio. Rendirse demasiado pronto al no ver resultados inmediatos. La clave del éxito es la paciencia, la consistencia y la capacidad de adaptación. Conclusión. Iniciar un negocio paralelo es una de las mejores formas de construir riqueza sin asumir grandes riesgos. No solo permite aumentar los ingresos, sino que también abre la puerta a la independencia financiera. En el siguiente capítulo, aprenderemos cómo optimizar el ahorro sin afectar tu estilo de vida, asegurando que cada dólar generado en tu negocio paralelo trabaje para ti. Capítulo 5. La fórmula del ahorro inteligente. Cómo guardar más sin sufrir. El ahorro es una de las bases fundamentales de una buena salud financiera, pero muchas personas fracasan en su intento por guardar dinero. Algunas piensan que ahorrar significa vivir con restricciones extremas, mientras que otras nunca encuentran el momento adecuado para empezar. Sin embargo, la realidad es que el ahorro no se trata de cuánto ganas, sino de cómo administras lo que ya tienes. En este capítulo, exploraremos por qué el método tradicional de ahorro no funciona para la mayoría de las personas y qué estrategias puedes aplicar para ahorrar de forma efectiva sin sentir que estás sacrificando tu calidad de vida. ¿Por qué la mayoría de las personas no logra ahorrar? Las estadísticas muestran que una gran parte de la población vive al día, sin un colchón financiero para emergencias o inversiones. Esto ocurre por varias razones. No tener un plan definido. Ahorrar sin un objetivo claro hace que sea fácil gastar el dinero en cualquier otra cosa. Gastar primero y ahorrar lo que sobra.
Este enfoque rara vez funciona porque casi nunca queda dinero al final del mes. Falta de disciplina financiera. Las decisiones impulsivas y el consumo emocional sabotean el ahorro. Subestimar pequeños gastos, gastos aparentemente insignificantes, como suscripciones innecesarias o compras espontáneas, pueden sumar grandes cantidades al mes. No utilizar automatización. Depender de la fuerza de voluntad para ahorrar es un error. La clave está en hacerlo automático. Para solucionar estos problemas, necesitas un enfoque estratégico y sostenible que haga del ahorro un hábito inquebrantable. La regla de oro: págate a ti mismo primero. La mayoría de las personas ahorra lo que sobra después de pagar sus cuentas y gastos, pero los más exitosos hacen lo contrario, se pagan a sí mismos primero. Esto significa que, en cuanto recibes tu salario o ingreso, destinas una parte directamente al ahorro antes de gastar en cualquier otra cosa. ¿Cómo implementarlo? Decide qué porcentaje de tu ingreso vas a ahorrar, lo ideal es un mínimo del 20%. Configura una transferencia automática a una cuenta separada el mismo día en que recibes tu pago. No uses esa cuenta para gastos diarios. Este método te obliga a vivir con lo que queda, haciendo que el ahorro sea una prioridad y no una opción. El sistema de ahorro en diferentes categorías. Para que tu dinero trabaje mejor para ti, no basta con ahorrar sin rumbo. Lo ideal es dividir tu ahorro en distintas categorías según tus objetivos financieros. Fondo de emergencia, mínimo 3 a 6 meses de gastos. Protege contra imprevistos como pérdida de empleo o gastos médicos inesperados. Debe estar en una cuenta líquida y de fácil acceso, pero separada de tu cuenta principal. Ahorro para inversión. No solo se trata de guardar dinero, sino de hacerlo crecer a través de inversiones. Puedes destinarlo a bienes raíces, bolsa, negocios o cualquier otro vehículo financiero. Ahorro para objetivos específicos. Viajes, compra de un coche, estudios o cualquier meta a mediano plazo. Evita endeudarte para estos gastos si los planeas con anticipación. Dividir tu ahorro en estas categorías te da claridad y propósito, evitando que gastes tu dinero en cosas sin importancia. Técnicas para ahorrar más sin sentirlo. Si sientes que ahorrar es difícil o doloroso, es porque no has implementado estrategias que lo hagan sencillo y automático. Aquí te dejamos algunos métodos efectivos. 1. El método de los sobres digitales. Este sistema consiste en asignar tu dinero en diferentes sobres virtuales o cuentas separadas para cada categoría de ahorro y gasto. Algunas aplicaciones bancarias permiten automatizar este proceso. Ejemplo de distribución. 50% necesidades básicas, alquiler, comida, servicios. 20% ahorro e inversiones. 10% entretenimiento. 10% educación y desarrollo personal. 10% otros gastos. Este método te obliga a administrar mejor tu dinero y evitar gastar en cosas innecesarias. 2. Redondeo automático. Algunas aplicaciones y bancos ofrecen la opción de redondear cada compra al siguiente dólar y transferir la diferencia a una cuenta de ahorro. Ejemplo, si compras un café por 3.75, el sistema redondea a 4.0 y guarda los 0.25 en tu cuenta de ahorro. Aunque parezca poco, a lo largo del tiempo este método acumula un ahorro significativo sin que lo notes. 3. Ahorro en automático con aumentos de sueldo. Cada vez que recibas un aumento de sueldo o ingreso extra, en lugar de aumentar tu estilo de vida, ajusta tu ahorro. Ejemplo, si ganas $1,500 y ahorras 300, cuando subas a $1,800 en lugar de gastar más, aumenta tu ahorro a 400 o más. Este método te ayuda a evitar la trampa de la inflación del estilo de vida y acelera tu acumulación de riqueza. 4. El reto del 1%. Cada mes, incrementa tu tasa de ahorro en 1%. Por ejemplo, si este mes ahorras el 5% de tu ingreso, el próximo mes sube a 6%, luego 7%, y así sucesivamente hasta alcanzar al menos un 20 a 30%. Este enfoque gradual hace que el ajuste sea casi imperceptible, pero al cabo de un año habrás mejorado tu capacidad de ahorro significativamente. Errores comunes al ahorrar y cómo evitarlos. Muchas personas intentan ahorrar, pero caen en trampas que terminan saboteando su progreso. Aquí algunos errores que debes evitar.
No tener un objetivo claro. Siempre define para qué estás ahorrando. Usar el fondo de emergencia para gastos innecesarios. Solo debe usarse en casos extremos. No separar el ahorro de la cuenta principal. Mantén tu dinero en una cuenta aparte para evitar gastarlo. Pensar que ahorrar es suficiente. Ahorrar sin invertir hace que pierdas poder adquisitivo por la inflación. No ajustar tu presupuesto regularmente. Asegúrate de optimizar tus gastos para ahorrar más sin esfuerzo. Conclusión. El ahorro no se trata de vivir con restricciones, sino de administrar tu dinero con inteligencia. Al implementar estrategias efectivas y automatizar el proceso, puedes aumentar tu capacidad de ahorro sin sacrificar tu calidad de vida. En el próximo capítulo, exploraremos cómo reducir gastos sin perder comodidad ni bienestar, optimizando cada centavo de manera estratégica. Capítulo 6. Hackea tus gastos. Cómo reducir sin sacrificar calidad de vida. El gasto es una de las áreas donde la mayoría de las personas puede mejorar drásticamente sin tener que hacer grandes sacrificios. Muchas veces, el problema no es que gastemos demasiado, sino que gastamos de manera ineficiente, sin pensar en el impacto de nuestras decisiones financieras. Si quieres optimizar tus finanzas, reducir tus gastos de manera inteligente es un paso clave hacia la independencia financiera. En este capítulo, aprenderás cómo reducir tus gastos sin sacrificar la calidad de vida, aplicando principios de gasto consciente, herramientas de optimización y hábitos financieros efectivos. Gasto consciente versus gasto impulsivo. Antes de hablar de cómo reducir los gastos, es fundamental entender la diferencia entre dos tipos de gasto, el gasto consciente y el gasto impulsivo. El gasto consciente es cuando tomas decisiones informadas y deliberadas sobre lo que vas a comprar, mientras que el gasto impulsivo ocurre cuando compras por emoción, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Gasto consciente. El gasto consciente tiene un propósito y responde a tus valores y necesidades. Se trata de comprar lo que realmente necesitas o lo que aporta un valor significativo a tu vida. Por ejemplo, si decides gastar en un curso de desarrollo personal porque te ayudará a mejorar tus habilidades y avanzar en tu carrera, esto es un gasto consciente. Gasto impulsivo. El gasto impulsivo es aquel que realizas sin pensarlo demasiado, movido por una emoción momentánea. Esto puede incluir comprar ropa que no necesitas, salir a comer sin planearlo, o caer en la tentación de una oferta que parece irresistible. El gasto impulsivo suele estar asociado con una falta de control y puede ser perjudicial para tus finanzas si no se maneja adecuadamente. La clave está en equilibrar estos dos tipos de gasto. Para optimizar tus finanzas, debes ser intencional con el dinero que gastas, evaluando constantemente si esa compra realmente vale la pena. Herramientas para optimizar cada gasto sin renunciar a lo que disfrutas. Reducir tus gastos no significa privarte de las cosas que te gustan. Se trata de encontrar formas más inteligentes de hacer que tu dinero trabaje para ti, mientras sigues disfrutando de lo que es importante. Aquí te dejamos algunas herramientas y estrategias para optimizar cada gasto de manera eficiente. 1. Haz un inventario de tus gastos mensuales. Una de las primeras cosas que debes hacer para reducir gastos es tener claro en qué estás gastando. Muchas personas no tienen idea de cuánto dinero se va en pequeñas compras diarias que, a la larga, representan una suma significativa. ¿Cómo hacerlo? Revisa tus estados de cuenta bancarios y tarjetas de crédito. Categoriza tus gastos, alimentación, entretenimiento, servicios, etc. Identifica en qué áreas puedes reducir. Por ejemplo, si encuentras que gastas mucho en suscripciones a servicios que no usas, elimina aquellas que no son esenciales. 2. Elimina suscripciones innecesarias. Las suscripciones a servicios como gimnasios, aplicaciones o revistas pueden parecer inofensivas, pero suman grandes cantidades a lo largo del tiempo. Muchos de estos servicios se renuevan automáticamente y continúan cobrando incluso si ya no los utilizas. ¿Cómo hacerlo? Haz un análisis de todas tus suscripciones mensuales. Cancela las que no usas o que no son imprescindibles. Si realmente necesitas el servicio, busca alternativas más económicas o planes más básicos. 3. Reduce el gasto en alimentos. Comer fuera de casa es uno de los gastos más comunes y fácilmente evitables. Ya sea en restaurantes, cafés o comida rápida,
Los costos asociados con la alimentación fuera del hogar pueden acumularse rápidamente. ¿Cómo hacerlo? Planifica tus comidas y haz una lista de compras. Cocina en casa más veces a la semana y lleva tu almuerzo al trabajo. Compra productos en oferta y en mayor cantidad para ahorrar en la compra. Investiga recetas simples y económicas. 4. Compra con propósito, no por impulso. Las compras impulsivas son una de las principales causas de un presupuesto desequilibrado. Sin un plan de compra claro, es fácil caer en la tentación de adquirir productos innecesarios. ¿Cómo hacerlo? Haz una lista de lo que realmente necesitas antes de ir al supermercado o de hacer compras en línea. Espera al menos 24 horas antes de realizar una compra grande. A menudo, la urgencia de la compra se disipa con el tiempo. Evita las tiendas o sitios web que te tientan a comprar por impulso. 5. Negocia tus servicios. Muchos servicios, como telefonía móvil, internet, seguros y hasta alquileres, tienen precios negociables, pero pocas personas intentan negociar. Si has sido cliente leal durante algún tiempo, podrías conseguir mejores tarifas solo por preguntar. ¿Cómo hacerlo? Contacta a tus proveedores de servicios y solicita descuentos o tarifas más bajas. Compara precios en diferentes compañías antes de tomar decisiones. Si es posible, cambia a proveedores que ofrezcan mejores tarifas sin comprometer la calidad. 6. Compra de segunda mano o intercambia. Los artículos de segunda mano o de intercambio pueden ser una excelente forma de obtener lo que necesitas a un precio mucho más bajo. Desde ropa hasta muebles o gadgets electrónicos, muchas veces es posible encontrar productos en excelentes condiciones a una fracción del costo original. ¿Cómo hacerlo? Busca en tiendas de segunda mano o en plataformas de intercambio y venta en línea. Si tienes artículos que ya no usas, intercambialos o véndelos para obtener algo de valor. Aprovecha los eventos de trueque o mercados de pulgas locales. La importancia de la mentalidad de abundancia. Reducir gastos no tiene que ser una experiencia de sacrificio. De hecho, una de las claves para manejar tus finanzas personales con éxito es desarrollar una mentalidad de abundancia. Esto significa que, en lugar de enfocarte en lo que estás perdiendo, debes concentrarte en lo que estás ganando. Más control sobre tu dinero, mayor capacidad para ahorrar e invertir, y la posibilidad de vivir una vida más plena y libre de deudas. La mentalidad de abundancia te permite ver el ahorro y la reducción de gastos como una forma de aumentar tu libertad financiera, en lugar de ser una carga. Conclusión. Reducir tus gastos de manera inteligente es uno de los pilares fundamentales para alcanzar la estabilidad financiera. No se trata de vivir de manera austera, sino de tomar decisiones más conscientes y estratégicas que te permitan destinar más dinero al ahorro y la inversión, sin sacrificar las cosas que realmente importan para ti. En el próximo capítulo, exploraremos cómo eliminar tus deudas de manera rápida y efectiva, lo que te permitirá avanzar aún más en tu camino hacia la libertad financiera. Capítulo 7. Hackea tus deudas. Cómo eliminarlas rápidamente y usarlas a tu favor. Las deudas son una de las principales barreras que impiden a las personas alcanzar la libertad financiera. Aunque muchas veces se ven como una carga inevitable, si se gestionan correctamente, pueden ser una herramienta poderosa para construir riqueza. En este capítulo, exploraremos cómo eliminar tus deudas de manera eficiente y cómo, en algunos casos, puedes usarlas a tu favor para acelerar tu camino hacia la prosperidad. La diferencia entre deuda buena y deuda mala. Antes de hablar de cómo eliminar las deudas, es fundamental entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Esta distinción es clave para gestionar tu dinero de forma más inteligente. Deuda mala. La deuda mala es aquella que no te genera ningún tipo de retorno a largo plazo. Son deudas que se adquieren para financiar compras de consumo, como ropa, tecnología o vacaciones, que pierden valor con el tiempo y no contribuyen a generar ingresos o valor adicional. Las tarjetas de crédito, los préstamos personales y los financiamientos de productos de consumo son ejemplos típicos de deuda mala. La deuda mala suele tener altas tasas de interés, lo que aumenta rápidamente el monto que debes pagar a lo largo del tiempo. Esta deuda puede ahogar tus finanzas, ya que no solo consumes tu dinero de manera improductiva, sino que también te coloca en una espiral de pagos mínimos que no permiten avanzar. Deuda buena. Por otro lado,
La deuda buena es aquella que se utiliza para financiar activos que generan ingresos o que incrementan su valor con el tiempo. Por ejemplo, un préstamo para comprar una propiedad que se valoriza con el tiempo, o un crédito para invertir en un negocio que genera flujo de efectivo. Aunque estas deudas también deben pagarse, generalmente son más fáciles de manejar y pueden contribuir a la creación de riqueza a largo plazo. Un buen ejemplo de deuda buena es la hipoteca de una propiedad de alquiler. Si la propiedad genera ingresos pasivos suficientes para cubrir la hipoteca, y además se valoriza con el tiempo, esta deuda puede ayudarte a construir riqueza sin necesidad de afectar tus finanzas personales. Método de avalancha versus método bola de nieve. Una vez que has identificado las deudas malas, el siguiente paso es encontrar la mejor estrategia para eliminarlas. Existen dos enfoques populares para reducir las deudas: el método de avalancha y el método bola de nieve. Ambos tienen sus méritos, y la elección del que utilices dependerá de tu personalidad y situación financiera. Método de avalancha. El método de avalancha se enfoca en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta. El principio detrás de este enfoque es que, al eliminar las deudas con mayores tasas de interés, ahorrarás más dinero a largo plazo, ya que reducirás el costo de los intereses acumulados. ¿Cómo implementarlo? Haz una lista de todas tus deudas y clasifícalas según la tasa de interés, de mayor a menor. Enfócate en pagar la deuda con la tasa de interés más alta mientras mantienes los pagos mínimos de las demás. Una vez que elimines la deuda con la tasa más alta, dirige el dinero que destinabas a esa deuda hacia la siguiente más alta, y así sucesivamente. Este enfoque es ideal si estás motivado por los números y buscas maximizar tus ahorros en intereses. Método bola de nieve. El método bola de nieve, en cambio, se enfoca en eliminar primero la deuda más pequeña, independientemente de la tasa de interés. El principio detrás de este enfoque es que, al pagar primero las deudas más pequeñas, obtendrás victorias rápidas que aumentarán tu motivación y te impulsarán a continuar. ¿Cómo implementarlo? Haz una lista de todas tus deudas y clasifícalas de menor a mayor, según el saldo pendiente. Enfócate en pagar la deuda más pequeña mientras mantienes los pagos mínimos de las demás. Una vez que elimines la deuda más pequeña, dirige el dinero que destinabas a esa deuda hacia la siguiente más pequeña, y así sucesivamente. Este enfoque es ideal si necesitas impulso psicológico para mantenerte motivado en el proceso. La importancia de un fondo de emergencia. Uno de los mayores errores que las personas cometen al intentar salir de las deudas es no contar con un fondo de emergencia. Sin este colchón financiero, es probable que, al enfrentar una emergencia o imprevisto, tengas que recurrir nuevamente al crédito, lo que puede hacer que tu deuda aumente y retrase tus esfuerzos para eliminarla. Un fondo de emergencia no solo es una estrategia para evitar caer en más deudas, sino que también te da tranquilidad. Lo ideal es que puedas cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. ¿Cómo construir tu fondo de emergencia? Comienza con una meta pequeña, como ahorrar $1,000 para imprevistos. Una vez que alcances esa meta, trabaja en construirlo hasta tener entre 3 y 6 meses de gastos. Mantén este dinero en una cuenta de ahorros de fácil acceso, pero que no sea tan fácil de gastar. Tener un fondo de emergencia es una forma de evitar que las deudas se acumulen nuevamente, lo que te permitirá seguir avanzando hacia la libertad financiera. Usando las deudas a tu favor. Aunque muchas personas piensan que todas las deudas son malas, no siempre es el caso. Como mencionamos antes, las deudas buenas pueden ser una herramienta útil para construir riqueza. Usar la deuda de manera estratégica puede permitirte aprovechar oportunidades que de otro modo no estarían disponibles. Por ejemplo, si puedes acceder a una tasa de interés baja en un préstamo para estudiar un curso o adquirir una propiedad que generará ingresos pasivos, esta deuda puede ser una inversión inteligente. Sin embargo, debes asegurarte de que el costo de la deuda, intereses y pagos, no supere los beneficios que obtendrás. Evita caer en la trampa de las deudas renovables. Las tarjetas de crédito, los créditos personales y otros tipos de deuda renovable pueden ser una trampa peligrosa. Las tasas de interés elevadas y las opciones de pago mínimo pueden hacer que te quedes atrapado en un ciclo interminable de pagos. Si no pagas el saldo completo cada mes, los intereses seguirán acumulándose,
y rápidamente te verás en una situación financiera complicada. Es crucial evitar gastar más de lo que puedes pagar y tratar de liquidar las deudas de estas fuentes lo más rápido posible. Si tienes deudas renovables, prioriza pagarlas utilizando el método que elijas, avalancha o bola de nieve. Conclusión. Eliminación de deudas es un paso fundamental hacia la libertad financiera. Si bien las deudas malas pueden ser un obstáculo, el uso inteligente de las deudas buenas puede acelerar tu camino hacia la riqueza. Aprender a gestionar tus deudas mediante métodos eficaces como la avalancha o la bola de nieve, y tener un fondo de emergencia adecuado, te ayudará a mantener tus finanzas bajo control mientras trabajas para liberarte de las deudas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo maximizar tus ahorros y optimizar tus finanzas personales sin necesidad de sacrificar lo que realmente disfrutas de la vida. Capítulo 8. Hackea el interés compuesto, la fórmula para convertirte en rico. El interés compuesto es uno de los conceptos más poderosos en las finanzas personales, y si aprendes a dominarlo, puede convertirse en una herramienta fundamental para la creación de riqueza. A menudo se le llama la octava maravilla del mundo debido a su capacidad para hacer crecer el dinero de manera exponencial con el tiempo. Este capítulo te enseñará cómo aprovechar el poder del interés compuesto para acelerar tu camino hacia la libertad financiera. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto es el proceso por el cual los intereses generados por una inversión no solo se calculan sobre el monto original, sino también sobre los intereses previamente generados. Es decir, cada vez que se acumulan intereses, estos se suman al principal, lo que hace que la base sobre la que se calcula el siguiente interés sea mayor. Este ciclo de reinversión produce un crecimiento exponencial de la cantidad invertida. El concepto puede parecer complicado al principio, pero basta con recordar que el poder del interés compuesto radica en su capacidad para generar ganancias sobre ganancias, lo que acelera el crecimiento de tu dinero a lo largo del tiempo. Ejemplo simple de interés compuesto. Imagina que inviertes $1,000 a una tasa de interés del 5% anual. En el primer año, ganarías 50 en intereses, por lo que al final del primer año tendrías $1,050. En el segundo año, en lugar de ganar 50, ganarías 52.50, ya que el interés del 5% se aplica sobre los $1,050. Con cada año que pasa, el interés que recibes aumenta, ya que se acumula sobre el saldo creciente. Este es el poder del interés compuesto en acción. Lo fascinante del interés compuesto es que mientras más tiempo permanezca tu dinero invertido, mayor será el efecto de este crecimiento exponencial. De hecho, el tiempo es el principal aliado del interés compuesto. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrás para aprovechar este proceso y ver cómo tu dinero crece. La regla del 72. Calculando el tiempo para duplicar tu dinero. Una de las herramientas más fáciles para entender el impacto del interés compuesto es la regla del 72. Esta regla te permite calcular, de manera aproximada, cuánto tiempo te llevará duplicar tu inversión a una tasa de interés determinada. La regla es simple. Divide 72 entre la tasa de interés anual. El resultado es el número de años que te llevará a duplicar tu inversión. Por ejemplo, si tienes una inversión que te da una tasa de interés del 6% anual, puedes dividir 72 entre 6, lo que da como resultado 12 años. Esto significa que, si mantienes tu dinero invertido al 6%, se duplicará aproximadamente cada 12 años. Aunque la regla del 72 es solo una aproximación, es una forma rápida y útil de visualizar el poder del interés compuesto. Esta herramienta te demuestra cómo, a largo plazo, el crecimiento exponencial puede tener un impacto significativo en tu riqueza. El valor del tiempo en el interés compuesto. Una de las claves para aprovechar al máximo el interés compuesto es comenzar lo más temprano posible. Cuanto más tiempo permanezca tu dinero invertido, más ganancias generarás a lo largo de los años. El valor del tiempo en el interés compuesto no puede ser subestimado. A menudo, los inversores más exitosos no son aquellos que hacen inversiones excepcionales, sino los que comienzan temprano y dejan que su dinero crezca de manera constante. Ejemplo de la diferencia entre comenzar temprano y tarde. Imagina dos personas. Una comienza a invertir $1,000 a los 25 años y la otra comienza a los 35 años.
Ambas invierten la misma cantidad, pero la persona que empieza a los 25 años tiene 10 años adicionales para que su dinero crezca. Supongamos que ambas obtienen un rendimiento anual del 8%. A los 65 años, la persona que comenzó a los 25 años tendría más de $21,000, mientras que la que comenzó a los 35 años solo tendría alrededor de $10,000, a pesar de haber invertido la misma cantidad. Este ejemplo ilustra cómo el tiempo es un factor crucial en el aprovechamiento del interés compuesto. ¿Cómo aprovechar el interés compuesto en tus inversiones? 1. Inversiones a largo plazo. El interés compuesto funciona mejor en inversiones a largo plazo. Las acciones, los fondos indexados y los bienes raíces son ejemplos de inversiones que pueden beneficiarse significativamente de la reinversión de ganancias a lo largo del tiempo. Estos activos tienden a crecer de manera constante con el tiempo, lo que permite que el interés compuesto haga su trabajo de manera efectiva. Una estrategia común para aprovechar el interés compuesto en las inversiones es la inversión periódica. Al hacer aportes regulares, mensuales, trimestrales, etc., a tu cuenta de inversión, no solo permites que tu dinero crezca por el interés compuesto, sino que también aprovechas el concepto de promediar el costo en dólares, lo que puede reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado. 2. Reinversión de dividendos. Muchos activos, como las acciones que pagan dividendos, ofrecen una excelente oportunidad para aprovechar el interés compuesto. Si eliges reinvertir esos dividendos en lugar de cobrarlos, estarás aumentando el capital invertido, lo que resultará en más dividendos en el futuro, y por lo tanto, en un mayor crecimiento de tu inversión. 3. Fondos indexados y ETF. Los fondos indexados y los fondos cotizados en bolsa, ETF, son vehículos de inversión ideales para aprovechar el interés compuesto. Estos fondos replican el rendimiento de un índice de mercado y tienden a tener bajas comisiones de gestión. A largo plazo, los fondos indexados han demostrado ser una de las formas más efectivas de generar riqueza mediante el interés compuesto, ya que proporcionan una exposición diversificada al mercado y permiten que el dinero crezca de manera constante. 4. Recomendaciones sobre las tasas de interés. Busca inversiones que ofrezcan tasas de interés competitivas, pero también ten en cuenta el riesgo asociado a las inversiones con altas tasas de retorno. No siempre lo más alto es lo mejor. Asegúrate de que la inversión se alinee con tus objetivos financieros y tu tolerancia al riesgo. El peligro de no aprovechar el interés compuesto. El principal riesgo de no aprovechar el interés compuesto es que te pierdas la oportunidad de generar riqueza de manera exponencial. La mayoría de las personas espera hasta que tienen una gran cantidad de dinero para invertir, pero es mucho más efectivo comenzar con pequeñas cantidades y dejar que el interés compuesto trabaje a tu favor durante años. Al no comenzar a invertir lo suficientemente temprano, podrías estar perdiendo decenas de miles de dólares en ganancias futuras. Conclusión. El interés compuesto es la clave para convertir una inversión modesta en una gran riqueza. Aprovecharlo requiere paciencia y disciplina, pero los resultados pueden ser sorprendentes. Empieza a invertir lo antes posible, reinvierte tus ganancias, y deja que el tiempo y el poder del interés compuesto trabajen para ti. En los próximos capítulos, exploraremos cómo invertir de manera inteligente en el mercado y en bienes raíces para maximizar aún más tus ganancias. Capítulo 9. Hackea el mercado. ¿Dónde y cómo invertir sin ser un experto? Invertir en el mercado puede parecer una tarea intimidante para quienes no son expertos en finanzas, pero la realidad es que hoy en día, cualquiera puede hacerlo. La clave está en saber dónde invertir, cómo hacerlo de manera inteligente y evitar los errores comunes que suelen cometer los novatos. En este capítulo, exploraremos diversas opciones de inversión, desde el mercado de valores hasta las criptomonedas y bienes raíces, y cómo puedes empezar sin necesidad de ser un experto. La importancia de la educación financiera. Antes de sumergirnos en las opciones de inversión, es fundamental entender que la educación financiera es el primer paso hacia el éxito. Aunque no necesitas ser un experto en finanzas, debes tener un conocimiento básico sobre los diferentes tipos de activos, las oportunidades de inversión y cómo gestionarlas adecuadamente. La información es poder, y la educación financiera te da las herramientas para tomar decisiones informadas. No se trata solo de saber dónde invertir,
sino también de entender cómo esas inversiones encajan dentro de tus objetivos financieros a largo plazo. Inversiones en la bolsa de valores. La bolsa de valores es uno de los vehículos más comunes para que los inversores generen riqueza. Sin embargo, muchas personas se sienten intimidadas por la idea de invertir en acciones. La buena noticia es que no necesitas ser un experto en el análisis de mercados para comenzar a invertir. Aquí te explicamos las formas más simples de hacerlo. Fondos indexados y ETF. Los fondos indexados y los fondos cotizados en bolsa, ETF, son algunas de las opciones más fáciles y seguras para los inversores novatos. Estos fondos permiten a los inversores comprar una canasta de acciones que replican un índice del mercado, como el S&P 500. En lugar de comprar acciones individuales, los fondos indexados y los ETF ofrecen una diversificación automática, lo que reduce el riesgo de las inversiones. Los fondos indexados tienen comisiones de gestión más bajas que los fondos activos, lo que los hace ideales para los inversores que buscan una forma pasiva de invertir. La diversificación automática de estos fondos también significa que no tienes que preocuparte por elegir las acciones correctas, el fondo lo hace por ti. Acciones individuales. Si bien los fondos indexados y los ETF son excelentes opciones para la mayoría de los inversores, algunos prefieren invertir en acciones individuales. Este enfoque puede ofrecer mayores rendimientos, pero también implica un mayor riesgo, ya que estás apostando por el desempeño de una empresa específica. Para hacerlo de manera efectiva, es fundamental realizar un análisis fundamental de las empresas en las que estás interesado. Esto incluye entender su modelo de negocio, sus finanzas, sus perspectivas de crecimiento y el sector en el que operan. Si decides invertir en acciones individuales, asegúrate de no concentrar todo tu dinero en una sola acción. La diversificación sigue siendo clave, incluso cuando eliges acciones individuales. Inversiones en bienes raíces. El mercado inmobiliario ha sido una forma probada de generar riqueza durante generaciones. Invertir en bienes raíces no solo puede proporcionarte ingresos pasivos, sino que también te permite beneficiarte de la apreciación del valor de las propiedades con el tiempo. Sin embargo, no todos tienen el capital inicial para comprar propiedades físicas, y aquí es donde surgen las alternativas. Fondos de inversión inmobiliaria. Son una forma accesible de invertir en bienes raíces sin tener que comprar propiedades físicas. Permiten a los inversores comprar acciones en empresas que poseen, operan o financian bienes raíces generadores de ingresos. Al igual que los fondos indexados, estos ofrecen diversificación y son ideales para aquellos que buscan ingresos pasivos a través de dividendos. Están disponibles en varias formas, incluidos los públicos cotizados en bolsa y los privados. Los públicos cotizados en bolsa son más líquidos, lo que significa que puedes comprarlos y venderlos fácilmente en el mercado de valores. Crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding inmobiliario es una opción relativamente nueva que permite a los inversores participar en proyectos inmobiliarios más grandes mediante aportes pequeños. Este modelo ha ganado popularidad en los últimos años, ya que ofrece a los inversores la oportunidad de acceder a proyectos de bienes raíces que de otro modo no podrían permitirse. Existen plataformas en línea que permiten a los inversores diversificar su cartera invirtiendo en varios proyectos inmobiliarios, desde la compra de propiedades hasta el desarrollo de nuevos proyectos. Inversiones en criptomonedas. Las criptomonedas son una forma más moderna de inversión que ha ganado popularidad en la última década. Aunque este mercado es mucho más volátil que otros, las criptomonedas pueden ofrecer rendimientos significativos. Si decides invertir en criptomonedas, es fundamental hacerlo con una mentalidad de largo plazo y solo con el dinero que estás dispuesto a perder, ya que la volatilidad es extremadamente alta. Bitcoin y otras criptomonedas. Bitcoin es la criptomoneda más conocida y establecida, pero hay muchas otras criptomonedas en el mercado. Si bien muchas personas se sienten atraídas por el potencial de ganancias rápidas en este mercado, es crucial entender que las criptomonedas son extremadamente volátiles. Si decides invertir en criptomonedas, es recomendable no poner todo tu dinero en un solo activo. Diversifica tu inversión entre varias criptomonedas y considera almacenarlas en carteras digitales seguras. Fondos de criptomonedas y ETF.
Si no quieres invertir directamente en criptomonedas, otra opción es invertir en fondos que lo hagan por ti. Los fondos de criptomonedas y los ETF te permiten comprar acciones en una cartera de criptomonedas, lo que reduce el riesgo asociado con la volatilidad de una sola moneda. Estos fondos pueden ser una forma más segura de exponerse al mercado de criptomonedas. Errores comunes en las inversiones. A pesar de las oportunidades que ofrecen los mercados de inversión, muchas personas cometen errores que pueden resultar costosos. Algunos de los errores más comunes incluyen: no diversificar. Concentrar todo tu dinero en un solo tipo de activo o acción puede ser arriesgado. La diversificación es clave para reducir el riesgo y proteger tus inversiones. Caer en la especulación. Invertir en activos que están de moda o que prometen rendimientos rápidos sin comprender los riesgos involucrados puede llevar a grandes pérdidas. No tener un plan. Invertir sin un plan claro y sin entender tus objetivos financieros puede llevarte a tomar decisiones impulsivas. Asegúrate de establecer un plan de inversión basado en tus metas a largo plazo. Ignorar los costos de inversión. Algunas inversiones, como los fondos activos, pueden tener comisiones elevadas que reducen tus rendimientos. Compara los costos antes de invertir. Conclusión. Invertir en el mercado no tiene que ser complicado ni requiere ser un experto. Con una comprensión básica de los diferentes tipos de activos, como las acciones, los bienes raíces y las criptomonedas, y una estrategia clara, cualquiera puede comenzar a invertir de manera inteligente. Recuerda que la clave es la educación, la diversificación y la paciencia. Al tomar decisiones informadas y evitar los errores comunes, podrás aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece para generar riqueza a largo plazo. Capítulo 10. Hackea tu futuro. Construye riqueza automática sin esclavizarte. La verdadera libertad financiera no se trata solo de tener mucho dinero, sino de crear un sistema que trabaje para ti mientras tú te concentras en vivir la vida que deseas. Si quieres asegurarte de que tu dinero siga creciendo incluso cuando no estés trabajando activamente, necesitas aprender a construir un sistema de ingresos pasivos y a generar riqueza automática. Este capítulo se centra en cómo hacer que tu dinero trabaje para ti, y no al revés. La diferencia entre ingresos activos y pasivos. Antes de profundizar en cómo construir riqueza automática, es importante entender la diferencia entre ingresos activos y pasivos. Los ingresos activos son aquellos que provienen de tu trabajo directo, el salario, el pago por tus servicios o el dinero que obtienes por vender un producto o un servicio. En cambio, los ingresos pasivos son aquellos que generas sin tener que intervenir constantemente. Ejemplos de ingresos pasivos incluyen dividendos de acciones, rentas de propiedades, intereses de ahorros o ingresos generados por un negocio que funciona sin tu presencia diaria. La clave para la libertad financiera es hacer la transición de depender únicamente de ingresos activos hacia la creación de fuentes de ingresos pasivos. Aunque los ingresos activos son fundamentales al principio, los ingresos pasivos te permiten alcanzar la independencia financiera y diseñar una vida en la que tu tiempo sea tuyo, sin estar atado a la necesidad de trabajar constantemente. Los pilares de la riqueza automática. Construir riqueza automática no es un proceso de una sola vez, sino un esfuerzo continuo. Se trata de crear una infraestructura financiera que funcione sin que tengas que estar involucrado todo el tiempo. Para lograr esto, existen 3 pilares fundamentales que debes cultivar. Inversiones inteligentes. Las inversiones son la base de cualquier sistema de riqueza automática. Si bien al principio debes trabajar activamente para generar dinero e invertirlo, el objetivo es hacer que esos ahorros e inversiones crezcan con el tiempo sin requerir tu intervención constante. Inversiones en bienes raíces, acciones, bonos, fondos indexados, criptomonedas o incluso en tu propio negocio son algunas de las opciones que puedes explorar. Cuanto más diversificada sea tu cartera de inversiones, mayor será el potencial de generar ingresos pasivos. Además, cada tipo de inversión tiene su propio nivel de riesgo, por lo que es esencial hacer una investigación adecuada y considerar tus objetivos a largo plazo antes de decidir en qué invertir. Generar un negocio autónomo. Otra forma clave de construir riqueza automática es a través de negocios que no dependan de tu tiempo diario para generar ingresos. Un ejemplo típico de un negocio autónomo es el marketing de afiliados o la creación de productos digitales,
como cursos en línea, ebooks o software, que se pueden vender de manera continua una vez que se ha hecho el trabajo inicial. Por ejemplo, imagina que escribes un libro electrónico o creas un curso en línea sobre un tema que dominas. Una vez que hayas invertido el tiempo y esfuerzo en desarrollar el contenido, el libro o el curso puede seguir vendiéndose sin que tengas que hacer nada más. Este tipo de negocios se convierte en una fuente de ingresos pasivos que sigue generando dinero mientras tú haces otras cosas. Automatización de las finanzas personales. Para hacer que tu dinero crezca de manera automática, necesitas aprender a automatizar tus finanzas personales. Esto significa establecer sistemas que aseguren que tu dinero esté trabajando para ti sin que tengas que intervenir constantemente. Un ejemplo clásico de esto es la automatización del ahorro e inversión. Puedes programar transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a cuentas de ahorro o de inversión, asegurándote de que una parte de tu dinero esté siempre invertido y generando rendimientos, sin tener que pensarlo cada mes. De esta manera, te aseguras de que tu riqueza crezca incluso cuando no estés prestando atención a las finanzas todos los días. Además, la automatización de tus gastos es otra forma de ganar tiempo y evitar distracciones innecesarias. Por ejemplo, puedes configurar pagos automáticos para tus servicios y suscripciones, evitando la tentación de gastar de manera impulsiva. Al tener un sistema en el que tu dinero se administra sin tu intervención constante, se eliminan las decisiones emocionales que a menudo llevan a gastos innecesarios. Las fuentes de ingresos pasivos más comunes. Una de las formas más efectivas de generar riqueza automática es asegurarte de que tus ingresos provengan de fuentes que no requieran de tu tiempo constante. Algunas de las fuentes más comunes de ingresos pasivos incluyen: bienes raíces. Invertir en propiedades para alquiler es una de las formas más antiguas y efectivas de generar ingresos pasivos. Al comprar propiedades, puedes generar flujo de efectivo regular a través del alquiler de esas propiedades. Además, con el tiempo, la apreciación del valor de la propiedad también puede generar ganancias adicionales. Sin embargo, la gestión de propiedades puede ser intensiva en tiempo, por lo que muchos inversores optan por contratar una empresa de administración de propiedades para que se encargue de las tareas diarias. De esta manera, pueden generar ingresos pasivos sin tener que involucrarse en la administración diaria. Dividendos de acciones. Al invertir en acciones de empresas que pagan dividendos, puedes generar ingresos pasivos de manera regular. Los dividendos son pagos que las empresas distribuyen a sus accionistas, generalmente cada trimestre. Con una cartera bien diversificada de acciones que pagan dividendos, puedes recibir un flujo constante de ingresos sin tener que vender tus acciones. Intereses de bonos o cuentas de ahorro. Otra forma de generar ingresos pasivos es a través de la compra de bonos o la inversión en cuentas de ahorro que generen intereses. Aunque los rendimientos de estas opciones son más bajos en comparación con otros tipos de inversiones, ofrecen una opción más segura para aquellos que buscan evitar riesgos elevados. Marketing de afiliados y productos digitales. Si tienes una audiencia en línea o una plataforma digital, el marketing de afiliados es una excelente manera de generar ingresos pasivos. Consiste en promocionar productos o servicios de otras empresas y recibir una comisión por cada venta realizada a través de tu enlace de afiliado. Además, puedes crear y vender productos digitales como cursos, libros electrónicos o software. Una vez creados, estos productos pueden venderse repetidamente sin necesidad de tu intervención activa, lo que los convierte en una fuente ideal de ingresos pasivos. La mentalidad de largo plazo y la disciplina. Construir riqueza automática no es un proceso rápido, y requiere paciencia y disciplina. A menudo, las personas buscan resultados inmediatos, pero la clave para el éxito financiero está en adoptar una mentalidad a largo plazo. Las inversiones que generan riqueza automática suelen tomar tiempo para madurar, y necesitarás ser constante en tus esfuerzos para que el sistema trabaje para ti. La disciplina también juega un papel importante en la creación de riqueza automática. Es fundamental mantenerse enfocado en tus objetivos financieros y no dejarte desviar por las tentaciones inmediatas. Además, debes ser diligente en la revisión periódica de tus inversiones, adaptando tu estrategia cuando sea necesario. Conclusión. El código final para hackear el sistema financiero. A lo largo de este audiolibro,
Hemos explorado las estrategias esenciales para optimizar tus finanzas y hackear el sistema financiero a tu favor. Desde cómo aumentar tus ingresos y reducir tus gastos hasta cómo invertir de manera inteligente para generar riqueza, todo esto forma parte de un sistema que te permitirá alcanzar la libertad financiera. Pero lo más importante de todo es entender que la verdadera riqueza no se basa solo en ganar dinero, sino en hacer que tu dinero trabaje para ti. El concepto de hackear las finanzas es, en esencia, la capacidad de crear una estructura que te permita ganar, ahorrar e invertir de manera eficiente sin estar atado a un ciclo constante de trabajo duro. El objetivo es diseñar un flujo continuo de ingresos pasivos, aquellos que te permiten disfrutar de tu tiempo y de tu vida, sin tener que estar siempre en la rueda de la hámster financiera. Recapitulación de los hacks más importantes. Ganar más dinero. Es crucial aprender a generar más ingresos a través de diversas fuentes. Desde negociar tu salario y aprovechar tus habilidades hasta incursionar en el mundo digital y de los negocios paralelos, siempre hay oportunidades para aumentar tus ingresos. La clave está en diversificar tus fuentes de ingresos para no depender exclusivamente de tu trabajo de tiempo completo. Ahorrar de manera inteligente. El ahorro no debe ser visto como una limitación, sino como una herramienta poderosa. La automatización de tus ahorros y la reducción de gastos innecesarios te permitirán crear un colchón financiero que te brinde tranquilidad. El ahorro inteligente no es solo guardar dinero, sino gestionarlo de forma que genere más a través de inversiones y otros vehículos financieros. Invertir para hacer crecer tu dinero. El interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas en la creación de riqueza. Invertir sabiamente, ya sea en bienes raíces, acciones, criptomonedas o un negocio propio, te permitirá aprovechar el tiempo para que tu dinero crezca por ti mismo. No se trata solo de invertir, sino de hacerlo de manera que minimices riesgos y maximices rendimientos. Generar ingresos pasivos. El objetivo final es tener un sistema que funcione de manera autónoma, generando ingresos pasivos que te permitan vivir la vida que deseas. Ya sea a través de negocios en línea, inversiones inteligentes o la creación de productos que sigan vendiéndose con el tiempo, la clave es crear algo que siga trabajando por ti mientras tú disfrutas de tu libertad. Pasar de la teoría a la acción. Aunque las estrategias que hemos discutido son poderosas, la verdadera transformación solo ocurrirá cuando las pongas en práctica. La teoría es solo el primer paso, la acción es lo que llevará tus finanzas al siguiente nivel. Si te comprometes a tomar acción y a implementar los hacks que hemos cubierto, estarás en el camino hacia una vida financiera más estable, más libre y más próspera. Recuerda que el cambio no sucederá de la noche a la mañana. Se necesitará tiempo, esfuerzo y, sobre todo, paciencia. Sin embargo, si sigues estos pasos y te mantienes enfocado en tus objetivos, lograrás crear un sistema que trabaje para ti, no en tu contra. La mentalidad del éxito financiero. El éxito financiero comienza en tu mente. La forma en que piensas sobre el dinero, cómo lo gestionas y cómo aprovechas sus oportunidades, es lo que determinará tu nivel de éxito. Si adoptas una mentalidad de abundancia, en lugar de una mentalidad de escasez, podrás reconocer las oportunidades que se te presentan y tomar decisiones informadas que te acerquen a tus metas. La disciplina, la paciencia y la perseverancia serán tus mejores aliados en este viaje. Cada paso que tomes para hackear tu dinero te acercará más a la libertad financiera. Y no olvides que, al igual que un sistema financiero puede ser hackeado, también puede ser reprogramado. Si no estás satisfecho con tu situación actual, tienes el poder de cambiarla. Tienes las herramientas, tienes el conocimiento, y ahora lo único que necesitas es el compromiso de aplicar lo que has aprendido. El camino hacia tu libertad financiera. El sistema financiero puede parecer complejo y abrumador, pero con las estrategias correctas y una mentalidad enfocada en el éxito, puedes hackearlo y hacerlo trabajar para ti. No se trata solo de acumular dinero, sino de construir un estilo de vida donde tus ingresos, tus ahorros y tus inversiones estén alineados para crear un futuro próspero y libre. Así que, te invito a dar el siguiente paso, pon en práctica lo que has aprendido. Comienza hoy mismo a tomar control de tus finanzas, haz que tu dinero trabaje para ti, y construye el futuro financiero que siempre has soñado. Recuerda, el sistema no está diseñado para que todos ganen,
pero con las herramientas adecuadas y la mentalidad correcta, tú puedes hackearlo y alcanzar la libertad que mereces. La clave está en empezar ahora. Cada paso que des hoy te acercará más a tus objetivos. No importa cuánto tiempo te lleve, lo que importa es que comiences y te mantengas en el camino. Tú eres el arquitecto de tu propio futuro financiero, y el momento para construirlo es ahora. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. El éxito financiero está a tu alcance. Aplícalo y comienza a hackear tu dinero hoy.